Hola, yo soy Geraldine Valencia, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, y en este video te voy a exponer 5 obras icónicas para la guitarra clásica. La primera obra seleccionada es La Catedral, compuesta en 1921 por el importante compositor y guitarrista Agustín Barrios Mangoré. Él es un compositor paraguayo considerado uno de los exponentes más importantes de la música latinoamericana. Cuenta la historia que esta importante pieza fue inspirada debido a una experiencia vivida por el paraguayo al interior de una catedral en Montevideo, Uruguay. Algunos analistas musicales dicen que el intérprete quedó muy impresionado al escuchar el sonido del órgano interpretar música de Johann Sebastian Bach, lo que dio paso para la creación de esta importante obra. En cuanto a su contexto histórico y cultural, la obra fue creada a comienzos del siglo XX, un espacio en donde la guitarra empezaba a abrirse paso como instrumento de concierto y expresión artística dentro de la música académica. La pieza está creada por 3 movimientos y representa el contraste entre la tranquilidad espiritual al interior de la catedral y el movimiento acelerado del mundo exterior. En cuanto a la guitarra, ella representa un papel protagonista y expresivo, ya que mediante arpegios, resonancias melódicas y movimientos muy dinámicos logra imitar el sonido de los órganos y la campana, transmitiendo una sensación de solemnidad, nostalgia y reflexión espiritual. La catedral es considerada una de las obras más importantes del repertorio guitarrístico latinoamericano debido a su riqueza técnica y emocional. La siguiente obra seleccionada es Pueblito Viejo, compuesta por José Morales, considerado uno de los compositores más importantes de la música andina colombiana. Esta obra fue creada a mediados del siglo XX y corresponde a los recuerdos de infancia del compositor en el municipio del Socorro, en Santander. De acuerdo a su contexto histórico y cultural, la obra representa sentimientos de amor y nostalgia por la tierra natal, lo que posteriormente le dio paso para convertirse en una de las canciones más importantes y reconocidas del folclore colombiano. Posteriormente, esta canción fue arreglada por el guitarrista Ricardo Cobo, quien hizo una adaptación a la guitarra clásica, dándole paso a esta pieza dentro del repertorio académico del instrumento. En cuanto a la guitarra, representa un papel melódico y expresivo dentro de la obra. Mediante arpegios y acompañamientos melódicos transmite sentimientos de memoria, identidad cultural y sentido de pertenencia. Igualmente, esta interpretación demuestra que la guitarra puede convertir una canción popular en una obra artística de concierto. Pueblito Viejo representa la riqueza cultural colombiana y también demuestra que la guitarra puede convertirse en un medio para expresar y preservar las tradiciones musicales del país. La siguiente obra es Preludio, compuesta por el guitarrista y compositor colombiano Héctor González. Aunque las fuentes consultadas no revelan el año exacto de esta composición, pertenece al periodo y el repertorio contemporáneo de Colombia para la guitarra clásica entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En cuanto a su contexto histórico y cultural, esta pieza refleja la exploración moderna de la guitarra como instrumento de concierto, integrando elementos expresivos y técnicas contemporáneas propias de la música latinoamericana. Héctor González es muy importante en sus aportes a la guitarra clásica, tanto como guitarrista como compositor, ya que ha integrado elementos sonoros modernos y elementos técnicos que amplían la capacidad expresiva del instrumento. En esta obra, la guitarra representa un papel completamente solista y expresivo, mediante contrastes dinámicos,
melodías modernas y cambios de intensidad, el instrumento refleja una atmósfera de introspección y reflexión. Preludio evidencia cómo la guitarra contemporánea continúa evolucionando como medio artístico y cultural dentro de la música académica colombiana. La siguiente obra es la sonata en la mayor K322, compuesta por Domenico Scarlatti en el periodo barroco del siglo XVIII. Scarlatti es considerado uno de los compositores más importantes de la música para clavecín, ya que creó más de 500 sonatas, caracterizadas por su riqueza melódica y su complejidad técnica. Aunque esta obra originalmente fue creada para clavecín, posteriormente fue adaptada a la guitarra por el importante guitarrista clásico John Williams, quien posteriormente ayudaría a adaptar algunas composiciones barrocas al repertorio moderno de la guitarra clásica. En cuanto a su contexto histórico y cultural, esta obra refleja las características musicales del periodo barroco europeo debido a su virtuosismo, dinamismo y estructuras melódicas ornamentadas. La guitarra en este espacio toma un papel solista y expresivo, permitiendo reproducir el dinamismo y la claridad de la obra original mediante escalas rápidas, arpegios y contrastes dinámicos. Esta obra demuestra cómo la guitarra puede reinterpretar piezas escritas originalmente para otros instrumentos, ampliando así la riqueza de su repertorio artístico y académico. La última obra seleccionada es La Cavatina, compuesta en 1970 por el importante compositor británico Stanley Myers. Originalmente la pieza fue escrita para piano como parte de la banda sonora de la película The Walking Stick. Posteriormente, el importante guitarrista John Williams sugirió adaptarla y ampliar su composición para guitarra clásica, convirtiéndola en una de las obras más populares del repertorio contemporáneo del instrumento. Años más tarde, la obra alcanzó la fama internacional al ser escogida como el tema principal de la película The Deer Hunter, estrenada en el año de 1978. Gracias a esto, la cavatina destacó como una de las piezas más importantes y reconocidas dentro de la música cinematográfica y de la guitarra clásica contemporánea. Dentro de su contexto histórico y cultural, la cavatina presenta la unión entre la música académica y el cine, demostrando que la guitarra puede transmitir emociones profundas dentro de narrativas audiovisuales. En esta pieza, la guitarra cumple una función completamente melódica y expresiva. Debido a una interpretación completamente sensible y fluida, la guitarra transmite sentimientos de tranquilidad y nostalgia, mismas características que convirtieron esta composición en una de las obras más emblemáticas para la guitarra clásica. La cavatina es considerada una de las piezas contemporáneas más importantes dentro del repertorio guitarrístico debido a su conexión emocional con el público y su capacidad de acercar la guitarra clásica a nuevas audiencias.